día par, y los impares en los días, la terminación impar en los días impares. Está con nosotros Juan Pablo Estañaro, vía Skype, que es médico infectólogo. Juan Pablo, ¿cómo le va? Aquí Daniela Ballester y Antonio Fernández Llorente, los saludamos. ¿Qué tal? Buenos días a todos y a toda la audiencia. La pregunta del millón es, la recomendación en esta época, con la cantidad de infectados que estamos teniendo, van aumentando los test, ¿es retroceder una fase en la cuarentena o continuar como estamos por el tema la complicación psicológica que se genera sobre los chicos, aquellos que están hace 91 días en cuarentena? ¿Cuál es su visión? A ver, obviamente vemos que a medida que mayor gente está en la calle, mayor cantidad de diagnósticos. Esto es una enfermedad respiratoria, por lo tanto era esperable encontrar mayor número de casos, y obviamente empezamos a ver la potencialidad que tiene este virus en la República Argentina. Hace un mes o 2 meses atrás estábamos viendo lo que pasaba en Europa, y hoy lo estamos viviendo más de cerca respecto de la cantidad de casos y la progresión del número de casos. También vimos que cuanto más estrictas son, si más estrictas son las cuarentenas o más estrictas son los permisos para circular, y al haber menos circulación de gente, esto lleva la inversa, que es menos circulación viral. Hoy tenemos un colchón de camas todavía que puede aguantar, digamos, el aluvión de casos, pero tampoco podemos bajar la guardia y empezar a llevar el sistema de salud al límite, porque va a llegar el momento que si no frenamos un poquito la circulación viral, se puede desbordar el sistema. Hay, Juan Pablo, una realidad en la República Argentina que no es comparable con ningún otro país del mundo, creo yo, y que tiene que ver con que hemos logrado mantener la curva relativamente aplastada. Hubo, sí, ya sabemos, bueno, ojalá hubiera habido menos víctimas fatales, pero algunos hablan del famoso pico y cuándo llegará este pico. Y la verdad es que si tenemos en cuenta que ese pico indicaría que hay una mitad de la población contagiada y va a empezar a disminuir el contagio, nosotros no vamos a tener un pico, evidentemente, de manera inminente, dicen algunos especialistas, ¿no? Porque esto implicaría 20 millones de personas contagiadas. Afortunadamente estamos muy lejos de eso, pero ¿se espera algún repunte, algo que podamos decir el pico, bueno, el pico a lo argentino para los próximos días? Muy buena pregunta. Había un colega que había hecho un paralelismo entre tener un pico a lo Everest o tener un pico como Sierra de la Ventana. Sí. Obviamente, si nosotros miramos, por ejemplo, lo que pasó ayer o antes de ayer en Brasil, que tuvieron 34.000 casos de coronavirus en un solo día, ¿sí? Imaginémonos qué hubiese ocurrido si nosotros hubiésemos tenido la cantidad de casos hoy en una semana o en 15 días en la República Argentina. No hay sistema de salud que aguante. Obviamente este pico retrasado o lento, también prolongado, nos lleva a poder aguantar la demanda de personas. En el medio, que también han ayudado los criterios del Ministerio de Salud de la Nación, por ejemplo, cambió desde que comenzó la pandemia hasta ahora. Inicialmente todas las personas con coronavirus se tenían que internar, y actualmente podemos enviar o al domicilio o al centro de internaciones extrahospitalarias. Eso también ayuda a no saturar el sistema de salud, claro, dejando obviamente los hospitales para los casos más graves. Fijémonos que, primero, esto tiene menos de 120 días de conocido, y por lo tanto muchas de las cosas que vamos aprendiendo las vamos haciendo en el día a día. Respondiendo a tu pregunta, yo particularmente como médico infectólogo y viendo lo que el virus puede hacer, prefiero tener esta cantidad de casos y prolongar un poco más la cuarentena, claro, a abrir y que llegue un aluvión de 5.000, 6.000 personas en un día. Esa es mi opinión personal. No, pero repito, jugando a los pronósticos deportivos con el diario del lunes, viendo lo que ocurrió en los peores escenarios posibles, por ejemplo en Bérgamo, en Italia,
y viendo que, por ejemplo, ya tenemos las publicaciones de cómo se ocuparon las camas de terapia intensiva en Italia. Una cosa es verlo por imágenes y otra cosa ya tener las publicaciones científicas de eso, que básicamente se saturaron y tuvieron que salir a crear camas de terapias intensivas donde no existían. Entre que comenzó la pandemia y ahora, por ejemplo, tenemos los hospitales modulares con estas camas que están esperando empezar a ocuparse. Obviamente estamos mejor preparados que al principio de la pandemia, pero repito, no está bueno tener, por ejemplo, no sé, 5.000, 6.000 casos diarios, porque eso nos estaría llevando a esos 5.000, 6.000 casos, por ahí entre 100 y 150 personas necesitarían necesitarían camas de terapia intensiva y respiradores. Y hay un detalle no menor, que las personas que ingresan en terapia intensiva son estadios largos, no es algo de internación corto, no es que se vuelve a generar la cama. Entonces ocurren dos fenómenos muy marcados: se ocupan las camas y esas camas se ocupan durante mucho tiempo. Esa es la potencialidad que tiene el virus, y por eso seguimos insistiendo en el aislamiento social, en el lavado de manos, en el uso de barbijo y todas las medidas que ya conocemos como para prevenir la enfermedad. Juan Pablo, en la Argentina, como dicen algunos colegas extranjeros, ¿hay pocos casos o es que hay pocos testeos? Buena pregunta. Estamos viendo que, primero, el porcentaje o el índice de positividad de las pruebas diagnósticas, cuando tomamos un total comparado de todos los test que se hicieron con las pruebas positivas, estamos en lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que tenemos que tener entre un 10 y un 15% de índices positivos. Particularmente en el lugar donde yo trabajo, en las últimas semanas ese índice de positividad se aumentó un poco, estamos más o menos en un 20, entre un 17 y un 20% dependiendo de la semana, y por eso es que empezamos con mayor cantidad de testeo. Va a ayudar muchísimo el famoso NeoKit que crearon en la República Argentina, y que vamos a tener los resultados exactamente en 1 hora y media, y tengo entendido que ya hay 18 o 19 hospitales de la provincia de Buenos Aires que estarían en condiciones de recibirlos. Para recibirlos faltan algunas cuestiones operativas, por ejemplo, un aparato que se llama microcentrífuga, pero bueno, son situaciones menores para poder recibir y poner operativas las muestras. Obviamente hoy tenemos por ahí un retraso en la entrega de resultados, en algunos lugares entre 48 horas, en algunos lugares un poco más, llevando hasta las 72, pero hay que aclarar algo que también es cierto, que desde que comenzó la pandemia hasta ahora, los criterios para hisopar fueron cada vez, voy a usar una palabra que no se usa en medicina, pero es más laxo, son criterios de mayor sensibilidad. La idea es englobar la mayor cantidad de gente posible con síntomas compatibles. Bueno, de hecho empezamos a hablar solamente de la fiebre